En RTBC, conversemos de actualidad. Hola, es un gusto estar nuevamente con ustedes para que conversemos de actualidad. La humanidad está en lo que el Papa Francisco ha llamado una tercera guerra mundial por pedacitos. El epicentro de esta confrontación bélica es Siria, donde en los últimos 5 años han muerto cerca de 250.000 personas y decenas de miles han salido desplazados. Esta guerra además se ha ido extendiendo por distintos países a través de las acciones terroristas del llamado Estado Islámico, que este año ya le han costado la vida por lo menos a 600 personas. Las potencias están involucradas en mayor o menor manera y aunque dicen tener un enemigo común, entre ellas mismas están peleando. De manera que eso tiene un entramado histórico muy complejo y quién mejor para ayudarnos a entenderlo y a resolverlo que la amiga, historiadora y periodista Diana Uribe. Diana, bienvenida. Muchas gracias, Darío, y muy importante y muy rico para mí estar acá en este espacio de señal. Bueno, lo primero, para ponerlo así en partes, es el escenario. Diana, ¿qué son Siria y su vecindario? Bueno, Siria y su vecindario son uno de los pueblos más antiguos del planeta Tierra. Lo primero que hay que contar es que Siria e Irak eran Mesopotamia. Quiere decir que las primeras civilizaciones, la escritura, las ciudades, todo aquello que nosotros llamamos las lenguas semitas, todo eso, todo lo que nosotros llamamos civilización en su conjunto surgió allá. Allá quedaba Siria, Sumeria, Caldea, Babilonia. Estamos hablando de la memoria histórica de toda la especie que surge en su forma de civilización allá, en Siria y en Irak, a las orillas del Tigris y el Éufrates. Pero no era esa la repartición geográfica, no era así el mapa como está actualmente. No, porque el mapa, después de que ellos fueron las grandes civilizaciones de la antigüedad, van a ser los grandes califatos. Entonces, después de la muerte de Mahoma, hay una división entre sunitas y chiitas, una división porque la familia sanguínea del profeta, que son Fátima y Ali, Hassan y Hussein, van a ser asesinados. Entonces hay dos soluciones históricas para continuar el Islam. Una, a través de un legado espiritual, que es, entre otras cosas, difícil de verificar, el seguimiento que se llama la Shia, y quienes van a ser los herederos históricos del seguimiento de la Shia van a ser los iraníes. Y otra que es un carácter administrativo, seguir el Islam por la vía de unos organizadores que no necesariamente tienen que ser hombres místicos, pero que sí sepan organizar. Califa significa sucesor. Entonces, la forma sunita, los sunitas son los que creen en los versos adicionales del Corán, que es la Suna, y los que creen en los 5 califas, que es lo que sucedió después de la muerte de Mahoma. Esos califatos, los 5 califas, van a empezar en Siria, van a empezar en Damasco por la dinastía de los Omeyas, de Abderramán. ¿Sí? Ellos son los primeros, digamos, el Islam empieza en Arabia Saudita, entre la Meca y Medina, que es cuando Mahoma huye y es el año 1 de la era del Islam, el 622. Pero el califato, después de la muerte de Mahoma, el califato como tal, el primero es en Damasco, y son los Omeyas. Y luego va a haber luego los abasides se van a tomar el poder del Islam y lo van a convertir en el califato de Bagdad, que va a ser muy grande. Pero uno de los omeyas sobrevive y se va por todo el norte del África, llamado el Levante, que va a ser el califato, todo el norte del África va a ser omeya hasta el sur de España, hasta Andalucía. O sea, estamos hablando de todo el norte del África, eso vamos cogiendo Egipto, vamos cogiendo Libia, Túnez, todos, sí. Argelia y todos, hasta llegar a Marruecos y al sur de España, al Andalus. Todo eso va a ser el califato también omeya, y allá va a haber uno de los centros de civilización más grandes. El califato de Córdoba fue uno de los más importantes. Entonces hay una civilización muy grande detrás de eso, y por el lado de Bagdad, eso que va a llegar hasta Persia, eso va a ser un gran califato. Ahí se inventaron el álgebra, la alquimia, la cámara oscura, el trasplante de córnea. Ellos son, la mitad de la Baldor son ellos, los grandes matemáticos del Islam. Entonces es importante recordar que estos pueblos han aportado muchísimo
a la civilización y al conocimiento humano, porque en estas épocas donde están pasando cosas tan terribles, se invisibiliza y se desconoce la heroica historia de los árabes en materia de conocimiento, y para efecto de justicia y tolerancia histórica siempre es bueno recordarla. Diana, vamos a saltar, me va a permitir saltar un poco al siglo XX para definir que después de varias invasiones de imperios a esta región, está el Imperio Otomano y allí hay una distribución del territorio por parte de ingleses y franceses, que es parte de lo que es el territorio actual. ¿Por qué se da ese territorio? Ahí es donde se forman la mayoría de los problemas. Ese es como el origen de casi todos los problemas. Los turcos invadieron a Constantinopla y a todo el mundo árabe en 1453 y estuvieron allá hasta 1920. El Imperio Otomano era muy grande, sí, cubría una parte de Europa y toda esta zona del Medio Oriente. Después de la Primera Guerra Mundial, va a haber una repartición del Imperio Otomano, primero por el petróleo, porque Inglaterra ha tomado la decisión de cambiar de los barcos de vapor y de carbón a los barcos por petróleo, y todo el petróleo está en esta zona. Y segundo, porque es la ruta a la India. Geopolíticamente hablando, esta zona pega 3 continentes. Cualquier mandado que usted vaya a hacer, tiene que pasar por ahí. Entonces, resulta que deciden repartirse el imperio, pero esto es un doble juego, porque por un lado están apoyando las independencias de los pueblos árabes. ¿De una gran nación árabe? De una gran nación árabe que era lo que Saladino llamaba el eje Cairo-Damasco. O sea, el proyecto histórico de la gran nación árabe era parte del imaginario de Salah al-Din, de Saladino, sí, durante la época de las cruzadas. Entonces ellos van a crear una nación árabe, ellos están luchando por la independencia de una nación árabe, de una gran nación árabe, pero mientras los ingleses y los franceses los están ayudando en su independencia contra los turcos otomanos, al mismo tiempo hicieron un tratado secreto por debajo de la mesa. Sykes-Picot. Exactamente, el tratado de Sykes-Picot, por medio del cual se reparten la Palestina y la Mesopotamia entre los ingleses y los franceses, que es como si nosotros, después de la batalla de Boyacá y después de semejante lío tan grande que tuvimos que hacer por todo el continente, después de atravesar el páramo de Pisba por acá y atravesar la cordillera de los Andes por el sur con los ejércitos de San Martín, resultáramos todos los de la América Latina siendo protectorado de los ingleses. Entonces vendí la lora por no cargarla. ¿Qué fue lo que hicimos? Entonces a esta gente le robaron la independencia. Ahí se forman unos protectorados franceses, ingleses, unas zonas exclusivas de Francia y de Inglaterra. Y la doble promesa. La doble promesa que y unas fronteras que no corresponden ni a cultura, ni a religiones, ni a lenguas, sino que son esas fronteras arbitrarias. Corresponden a los intereses petroleros de las multinacionales. Cuando la famosa historia de Kalkus Gulbenkian, cuando dice cuáles eran los límites del Imperio Otomano, él era armenio, y saca el lápiz rojo y dice, estos son los límites del Imperio Otomano, de lo que saquen de aquí, yo me pido el 5%, el hombre del 5%. Las petroleras se reparten en esos países y los límites quedan hechos a la medida de los intereses coloniales, y ahí pasan varias cosas. Al mismo tiempo que se crearon los límites de estos países, al mismo tiempo se había prometido sobre los límites de estos países el Kurdistán. El Kurdistán sería Siria, Irak, Irán y una parte de la antigua Unión Soviética. Todo eso sería un país que se llama el Kurdistán. 500.000 kilómetros cuadrados, más o menos 25 millones de habitantes, de los cuales 15 millones están en Turquía. A ellos ese estado no se los dieron. Y van a cumplir en 1920 100 años en buscarlo. Al mismo tiempo, Gran Bretaña le había prometido a la comunidad judía internacional en la decisión Balfour de 1917 que en la tierra llamada Palestina existiría el Estado de Israel, y en la disolución del Imperio Otomano le prometieron a los pueblos árabes que en la tierra llamada Palestina existiría un Estado árabe. Entonces ahí hay una intervención colonial de promesas y territorios que no se cumplieron, y eso es una parte de lo que cada uno reclama durante la repartición del imperio. Diana, ¿en qué momento a las potencias les empieza a interesar tanto Siria? Me refiero Rusia o antigua Unión Soviética y a Estados Unidos.
La Guerra Fría, porque es que aquí ha pasado de todo. Entonces, cuando viene la Guerra Fría, en el momento en que se va descolonizando la zona, de donde quiera que van saliendo Inglaterra y Francia, van entrando los Estados Unidos y la Unión Soviética. Entonces va a haber un personaje que crea un frente histórico, Gamal Abdel Nasser. Nasser, el panarabismo. ¿Qué quiere el panarabismo? Recuperar la soberanía sobre las fronteras que fueron repartidas a espaldas de ellos y sobre los recursos. Por eso es que se va a crear la idea que más adelante va a ser la OPEP. Entonces, el panarabismo crea un partido político que se va a llamar el Baas, y parte del panarabismo, en un momento dado, fueron Hussein, Bashar al-Assad, papá y el actual. O sea, el panarabismo fue inclusive Gaddafi, todos ellos fueron parte de un gran proyecto que fue el panarabismo, que tenía como idea recuperar los hilos de su historia y quitárselos a ¿Y los apoyaba la Unión Soviética? Los apoyaba la Unión Soviética hasta ellos. Cierto punto. Hasta cierto punto, porque también Nasser crea a los no alineados junto con Tito y con Nehru. Pero al mismo tiempo, Estados Unidos apoya a Israel. Entonces, cuando Estados Unidos apoya al Estado de Israel, la Unión Soviética apoya a Siria, que siempre va a ser un enemigo, siempre ellos dos van a tener una enemistad muy grande por los altos del Golán, que es parte de los territorios que Israel tomó en el 67 después de la Guerra de los 6 días. Eso es una parte del conflicto grande. Y el apoyo de la Unión Soviética a Siria, que es el mismo apoyo que se mantiene ahora de Putin al Assad, tiene que ver también con una posición estratégica geográfica de Siria y Siria salida tiene al una Mediterráneo. ciudad costera que se llama Latakia. Dicen Latakia o Latakia. Pero Latakia sería para Rusia. Rusia quiere la salida al Mar Negro. Eso determinó los movimientos hacia Crimea. Ahora la salida para el Mediterráneo sería Latakia. Y como ahí hay una antigua alianza histórica, eso es un sitio de interés fundamental para los rusos en el Mediterráneo. Caída la Unión Soviética, los mismos intereses se siguen manteniendo en la zona, aunque ya no tengan la forma de la Guerra Fría. Bueno, Diana, y aquí hablemos ahora de unos siniestros personajes. El Estado Islámico, que en este momento se dice controla casi el 65% del territorio sirio. No es el de la mayor población, pero sí es una gran parte del territorio. ¿De dónde vienen estos personajes? Bueno, aquí hay una serie de cosas que empezaron a pasar a partir de todas las invasiones. Entonces, situémonos primero en la guerra de la Unión Soviética en Afganistán. La invasión a Afganistán, sí. Cuando la invasión a Afganistán, entonces Estados Unidos apoya a los 1977, talibanes y a otros grupos. Hay una película que se llama La Guerra de Charlie Wilson, que es con Tom Hanks y Julia Roberts. Sí, la del congresista. La del congresista que persuade a que apoyen a los talibanes y a los grupos que se están oponiendo a los soviéticos, porque eso puede ser una de las cosas que más debilita a la Unión Soviética. Y así fue. Pero ahí empieza la creación de los Frankensteins. Cada ratico que se meten a armar y entrenar grupos, esos grupos quedan sueltos. De ahí surge Osama Bin Laden. Y ahí surge Osama Bin Laden, de ahí va a surgir un montón de gente. Entonces, Afganistán después queda, precisamente en la película que le cuento del congresista, después para la reconstrucción de Afganistán y para la reparación de ese territorio no hay un peso, lo dejan a su suerte. Eso queda desbaratado. En ese desbaratado quedan los talibanes en el poder y otros grupos que surgen de esa resistencia armada que los Estados Unidos apoyó. Más adelante esos grupos se van a ir para Irak. Cuando se dé la invasión a Irak, bueno, cada una de estas invasiones, la invasión al Golfo Pérsico, crea el Al-Qaeda. La invasión después a Irak genera los focos de resistencia donde nos aparecen ellos por primera vez. Y es donde Al-Qaeda se vuelve enemigo de Estados Unidos. Y es donde Al-Qaeda se vuelve, y entonces, o sea, los grupos van cambiando de nombres, van cambiando de composición, pero siempre son formas de resistencia que en algún momento fueron apoyados por las potencias y luego se voltean en contra de las potencias cuando quedan sueltos y las potencias van dejando estos regímenes. Irak lo desbarataron. Eso era un país que estaba compuesto por sunitas, por chiitas, por kurdos. Era un país que tenía una composición múltiple y que tenía un amarre que era Saddam Hussein, bueno o malo,
era el amarre que tenía. No hubo ninguna prueba ni de las armas de destrucción masiva ni de la conexión con el 11 de septiembre. No hubo ninguna razón histórica para meterse allá. Se metieron y lo desbarataron y allá sale una resistencia que es de donde viene ISIS. Sí, que era todo lo de toda esta memoria que ellos están hablando del monoteísmo fundamentalista, de la yihad. Sí, eso empieza a salir en el 2003. Cada una de estas invasiones, si usted ve, va a generar un grupo de esos. La invasión de Israel a Líbano generó el Hezbollah en Líbano. Todo, y detrás de eso también Arabia Saudita e Irán tienen sus propias fuerzas. La fuerza de exportación de Irán ha sido el Hezbollah y la fuerza de exportación de Arabia Saudita pues ha sido todo este tema wahabí. ¿Quién apoya y quién financia a ISIS? ¿Ya se sabe claramente? Hay muchas, porque es que aquí todavía nos falta un pedazo en esta historia. Las cartas no están todavía sobre la mesa, hay muchas teorías, la guerra mediática es parte de la guerra. Hay quienes dicen que Turquía está apoyando a ISIS. Bueno, lo dice Putin. Lo dice Putin. Putin que Turquía le está comprando petróleo a ISIS, nada menos. Porque además si se financian del petróleo, ¿quién está comprando el petróleo? Entonces Turquía tiene un problema muy grande con los kurdos, porque la mayoría del Kurdistán está en Turquía y eso ha sido un problema desde siempre. Y los que están peleando directamente contra ISIS son los kurdos. Entonces, lo que Putin señala es que Turquía, por un lado, está en la alianza con Occidente, pero por el otro le está apoyando a ISIS. Cada uno de los aliados, entre comillas, tiene una agenda propia y contradictoria aquí, que es lo que hace las cosas tan supremamente complicadas, porque todo el mundo está jugando un juego encima de la mesa y otro juego debajo de la mesa, y el nivel de información que tenemos es fragmentario en este momento. Y la mayor contradicción ahí es precisamente Bashar al-Assad, sí, que todos están metidos en la guerra, supuestamente combatiendo a ISIS, pero unos apoyan al-Assad, realmente uno, Rusia, sí, apoya al-Assad, y los otros, Estados Unidos, Francia, quieren derrocarlo, aunque ya ahora Hollande contempla la posibilidad incluso de aliarse con al-Assad nuevamente. Al-Assad es una figura muy difícil de manejar en esto, porque él representa el panarabismo. Y como tal, porque hay una lectura de los árabes que dice que toda esta cantidad de enredos, lo que están haciendo es romper la unidad árabe y exponer a esos pueblos nuevamente a los intereses de las potencias y de los repartos y de los recursos. Esa es una lectura que se está haciendo desde el punto de vista árabe. Desde ese punto de vista, al-Assad sería el último bastión que defendería el panarabismo. Pero también recordemos que la guerra civil empezó por una protesta como la primavera, del mismo corte de la primavera árabe que comenzó en el cual salieron a hacer, y en Túnez, el de la cual salieron, igual que en Túnez, igual que en Egipto, igual que en Bahrein, igual que en Marruecos, a pedir una democratización en Libia. Y al-Assad contestó eso con una represión creciente y escalada que llevó a la guerra civil. Ahí hay un poco de gente que considera que la represión mató la salida política y que la salida es armada. Eso también pasó. O sea, al-Assad también es el artífice de un genocidio en lo que era un movimiento político buscando una democratización. Eso también pasa. Y a partir de ahí, Siria se empieza a descomponer en una guerra civil y que surge el ejército libre de Siria. Entonces, este grupo de ISIS, que había tomado su contexto en Irak, se va para Siria y en el contexto de la guerra civil de Siria encuentra el combustible para fortalecerse. Ellos tenían una base social grande porque todas estas invasiones han dejado pueblos excluidos, descontentos. En el 2013, cuando las tropas de Estados Unidos se van de Irak, estos se toman Mosul, ISIS se toma Mosul, y todos los armamentos y el dinero que están en los bancos, todo eso se lo toman. Quedan con mucha plata, quedan con muchos armamentos de los que Estados Unidos tenía para el ejército iraquí. Entonces quedan hechos y luego se van para Siria y en Siria se vuelve un agente importantísimo ya en el 2014. Y fíjese una cosa, Darío, ellos van a atacar, el ataque fulminante, mientras la OTAN está jugando fútbol, porque es que el Mundial de Fútbol es toda la OTAN jugando allá. O sea, estábamos todos engoriladísimos mirando
y salían en las noticias que avanzaban. Yo pensaba esto, cuando se acabe el mundial vamos a estar metidos en un berenjenal muy grande, y efectivamente, ahí es cuando ellos avanzan y se toman todo ese territorio. Diana, y estamos ante una forma no solamente de avance y de toma de territorio, sino también de una internacionalización de la guerra mediante el terrorismo, mediante acción terrorista, que es un fenómeno muy preocupante. Es un fenómeno aterrador. Por un lado, ellos reivindican los límites del mundo musulmán antes de 1920. O sea, digamos, niegan todo, quieren que no se vuelva a dar y que se desconozca el reparto que hicieron las potencias, porque esto es un boomerang. O sea, las potencias coloniales hicieron una organización a la medida de sus intereses, y esas organizaciones a la medida de sus intereses y la serie de invasiones que ha habido han avivado diferentes tipos de grupos. Esto es un boomerang de su propia geopolítica, según Hillary Clinton y Noam Chomsky, que han reconocido la responsabilidad histórica de los Estados Unidos en la formación de estos grupos, y antes de eso pues fue la intervención de Francia y Gran Bretaña, por un lado. Entonces ahí hay una razón histórica. Ellos digamos, señalan que ese reparto fue una cosa totalmente en contra de los intereses de ellos, y hablan de toda la época en que ellos fueron hegemónicos en la historia. Y lo otro es la generación de combatientes en esos países. Ahí hay una cosa, eso es bien complejo, Darío, porque pasa lo siguiente. Los combatientes son emigrantes de segunda y tercera generación. ¿Qué pasa? Estos chicos nacidos en las barriadas en París no han sido asimilados, son discriminados, no tienen posibilidades de una integración real dentro de las sociedades europeas, siempre son mirados con desdén. Había un libro que salió en los 90 que se llamaba Al oeste de Alá, y hablaba efectivamente no solamente de la crisis económica del panarabismo, sino del rechazo sistemático y xenófobo a estos chicos. Estos chicos de las barriadas se van a volver chicos que nacen con una bronca y con un sentido de rechazo del mundo occidental, y buscan su identidad en los pueblos de donde provienen. Y en esa búsqueda de identidad, con una coyuntura como la que está dándose, se crea un caldo de cultivo. Los atentados en París no fueron hechos por chicos nacidos en Siria, sino en Bélgica y en la misma Francia, por un lado. Y por el otro lado hay una cosa terrible, y es que a todos los bombardeos indiscriminados de población civil, a las matanzas tan grandes que se están haciendo, se contesta con atentados en las ciudades europeas. Esa modalidad es terrible. Y además se está generando, quizás hacia el futuro, con estas olas inmensas de migrantes hacia Europa, ¿qué nuevas generaciones se estarán formando? Pues esto es una invitación a que se aprenda de la historia, a que se aprenda realmente y se den otro tipo de relaciones. Contestar las invasiones con guerras y las guerras con invasiones no ha funcionado. Eso lo que está haciendo es una espiral. La respuesta de los Estados Unidos en el gobierno de Bush en el 11 de septiembre convirtió en un gran incendio el Medio Oriente, y este incendio lo están apagando con gasolina y con querosene. O sea, a esto se le echa combustible por todos lados, y hemos visto que eso no funciona, que cada vez que vienen estas invasiones, Bashar al-Assad decía que los parisinos vivieron en un día lo que los sirios llevan viviendo 5 años. El ataque a la población civil en Siria es cada vez mayor, ya casi son el objetivo, y ha habido hospitales de Médicos Sin Fronteras que han sido atacados. Ese tipo de ataques no tienen toda la dimensión del drama humano que representan. Y el porcentaje de niños, por ejemplo, que mueren. Y el porcentaje de niños, que es la manera como se contamina el futuro. Diana, un comentarista del País dice lo siguiente: quizás la única manera de vivir con cierta seguridad, lejos del terrorismo planetario, sea precisamente no vivir en el siglo XXI. A usted como historiadora, mejor dicho, como humanista, más que como historiadora, ¿usted ve con pesimismo, con optimismo estos próximos días del mundo? Pues yo lo veo con preocupación. Bueno, primero le aclaro que nosotros los colombianos estamos en un proceso de paz y estamos replanteándonos un diálogo y una sociedad cuando el mundo se está estrellando contra el muro. O sea, nosotros tenemos una propuesta progresista como pueblo. En esta ocasión vamos en otro aquí sentido. Los chéveres somos nosotros, y Sí. donde está bueno vivir es aquí, lo cual está bien señalarlo.
Pero resulta que a mí, ¿sabe qué es lo que me preocupa, Darío? El no aprendizaje. Que cometan los mismos errores una y otra vez, que solucionen la guerra con guerra, que no reciban a estos pueblos sirios. O sea, Siria no se puede vivir allá. La gente que está saliendo de Siria está saliendo de una imposible y no está siendo recibida como debiera, como los europeos sí lo fueron después de la Segunda Guerra Mundial, cuando fueron por el mundo entero huyendo del conflicto. Entonces me preocupa la fractura de la Unión Europea, porque la Unión Europea no tiene una respuesta como proyecto histórico a lo que está pasando, y no tiene una respuesta, y no la ha tenido frente a la migración a lo largo de su existencia. Ni siquiera están de acuerdo. No se han puesto de acuerdo para la foto. Entonces, pues ellos, ni la Unión Europea ni los Estados Unidos como proyectos históricos están generando ningún tipo de respuestas nuevas. Sus proyectos parecen haberse detenido en el pasado. Ellos no están planteando cómo poder crear hacia adelante un nuevo entendimiento, una nueva cosa, sino es la repetición de las fórmulas de contestar a la guerra con la guerra, a la fuerza con una fuerza mayor. Las medidas de excepción en Francia lo que hacen es coartar todas las libertades políticas las que los franceses han luchado durante tanto tiempo y hacer que el hecho de que los ecologistas salgan a hablar contra el calentamiento global los haga objetivo de un despliegue policial enorme. Entonces, les van quitando a ellos mismos sus propias libertades. Diana, pues me deja usted antojado no solamente con este tema del conflicto en Medio Oriente, al que nos quedan faltando como 3000 años de historia para hablar, sino para hablar de procesos de paz. ¿Qué tal si en otro programa nos acompaña y hablamos de procesos de paz en el mundo? Maravilloso me parece, porque es un tema que da salidas, que da esperanzas y da aprendizajes. Pues Diana Uribe, muchas gracias por Darío, acompañarnos, por ilustrarnos en esto tan complejo que está pasando en el mundo, que como decía al comienzo y que dice el Papa Francisco, es como una tercera guerra mundial a pedacitos. Además que en la Primera Guerra Mundial, una de las características es la estupidez generalizada, la arrogancia, la intransigencia, la falta de aprendizaje y de comprensión. Esperemos que no se repitan estas cosas y recordemos la diferencia entre los grupos extremistas y los musulmanes y los árabes como cultura y civilización, porque la xenofobia se alimenta del desconocimiento. Entonces es muy importante respeto a todos los pueblos árabes y separarlos de estos grupos como se separa la Inquisición de todo el mundo católico, aunque la Inquisición sí existió. Es muy importante la tolerancia como un antídoto a nivel personal contra toda esta locura colectiva. Muy buen punto importante, Diana. Muchas gracias. Y a ustedes también, gracias por acompañarnos. Nos vemos en una próxima oportunidad para que conversemos de actualidad. Que descansen. Gracias a todos.